En el video de hoy te voy a contar cómo fue todo el proceso de la operación de fimosis de mi hijo por el puesto de salud. Hola, mi nombre es Katiuska y hoy te doy la bienvenida a un nuevo video. Cuando yo me enteré que mi hijo tenía que pasar por una operación, yo busqué información, no de información de la operación como tal, porque eso lo hacen los médicos, sino de experiencia de las personas, cómo fue su proceso, y no conseguí una información tan completa, y hoy que ya pasé por esa experiencia, vengo a contar la mía. Esta experiencia se la voy a contar por partes para que puedan entenderla. ¿Cómo fue que nos enteramos que mi hijo tenía que pasar por esa operación? En el 2020, mi hijo comenzó con una incomodidad en la zona y nosotros lo llevamos al puesto de salud. Ahí lo examinó un pediatra y en el momento él nos dijo así de una vez que mi hijo tenía que pasar por una operación porque tenía exceso de piel en la zona. Pero como se estaba viendo la crisis de salud mundial, no se estaban realizando ningún tipo de operaciones en el momento. Entonces el médico lo que hizo fue colocar una inyección a mi hijo y mandarles unos antiinflamatorios. Ahí no se pudo hacer mucho, teníamos que esperar que pasara un poco lo de la cuestión de salud. Para mediados del 2021 nosotros nos mudamos de región y yo ya tenía en la cabeza esa cuestión que él tenía que pasar por una operación. Lo llevé al puesto de salud más cercano que tenía cuando me mudé y conversé con la pediatra que estaba a cargo y le expliqué la situación que me había contado el otro médico. Entonces ella lo que procedió fue a revisarlo, no solamente a mi hijo que ya había tenido la incomodidad, sino también a mi otro hijo menor. Los llevé a los dos y ella dijo que sí, que efectivamente mi hijo tenía que pasar por esa operación y no solamente él, sino también el otro. Entonces la doctora lo que hizo fue darnos un informe donde los estaba refiriendo a mis dos hijos a un especialista. La doctora nos dio un informe y nos indicó que fuéramos a un área en específico dentro del puesto de salud. Yo fui a esa área en específico, llevé el informe, llevé la documentación de mis hijos, llevé mi documentación y llevé mi número de teléfono, porque eso es lo que te piden para hacer ese cadastro. Cuando llegué hicieron el cadastro y ya yo estaba en la lista de espera, mis dos hijos estaban en la lista de espera para que un cirujano pediatra los examinara. La persona que estaba haciendo el cadastro me dijo que solo tenía que guardar la llamada donde me dijeran la fecha, el lugar y la hora donde iba a ser realizada esa consulta. Ya no se podía hacer mucho, tuve que esperar la llamada. Para el 18 de octubre del 2021 ya tenía la consulta, me habían llamado y me dijeron que esa fecha yo tenía la consulta con el especialista, recordando que no era ya en el hospital donde la doctora lo vio, sino en otro hospital. Este puesto de salud era un poco más lejos de donde yo vivía. El especialista examinó a mis dos hijos y dijo que sí, que efectivamente ellos tenían que pasar por esa operación. Más sin embargo, ese puesto de salud no estaban realizando operaciones, no había vaga disponible para ningún tipo de operaciones. Entonces lo que hizo fue lo mismo que hizo la doctora anterior, nos dio un informe, nos refirió a una área en específico dentro de ese puesto de salud para que hiciéramos un cadastro para él indicarnos hacia otro puesto de salud con otra especialista. Y fue el mismo procedimiento. Las personas hicieron el cadastro, yo tenía que guardar la llamada donde me dijeran la fecha, la hora y el lugar donde se iba a realizar la consulta. Así pasó un tiempo, me llamaron y me dijeron que la cita estaba programada para el día 29/4 del 2022. Pero esta vez no era para mis dos hijos, sino era para uno de ellos, el que tenía la incomodidad al principio. Esta pediatra lo examinó y ella dijo que sí, que efectivamente tenía que pasar por una operación, pero ya esta vez esta doctora sí procedió, dijo que ya teníamos que comenzar con el proceso para la operación. Nos mandó a hacer una serie de exámenes, nos dio la fecha y la hora donde teníamos la consulta con el anestesiólogo. Los exámenes fueron aproximadamente 5 exámenes. Ella dijo que podíamos hacerlo dentro de ese puesto de salud, que ahí los exámenes, los resultados iban a salir un poco más rápido. También nos dio esta tarjetica, que esta tarjetica es donde tienen todas las fechas, las horas, ya sea con el anestesiólogo, ya sea con ella, se iban a ir anotando en esta cartica aquí. Nosotros teníamos que ir entonces a sacar los exámenes. Ya dentro del hospital fuimos a preguntar cómo era el proceso para hacer los exámenes. Nos indicaron que los exámenes tenían que ser realizados en jejum, que comenzaban a ser realizados a las 7 de la mañana, era por orden de llegada y tenían un límite de personas por día. Considerando que el puesto de salud nos quedaba muy lejos, nos quedaba aproximadamente a 1 hora, sino un poco más. Nosotros fuimos al puesto de salud que nos quedaba más cerca, aquí cerca de la casa, y preguntamos si esos exámenes podían ser realizados allí. Y ellos nos dijeron que sí pueden ser realizados, más que los resultados saldrían en 30 días. Y no teníamos 30 días
para esperar los resultados. Entonces el papá de mi hijo y yo nos colocamos de acuerdo para que estos exámenes fueran realizados en un laboratorio privado. Nosotros fuimos a hacerle el examen en un laboratorio. Fuimos un sábado que teníamos los dos la disponibilidad. Llevamos a mi hijo en jejum, le realizaron los exámenes. Eso fue el sábado y para el día martes ya teníamos todos los resultados de los exámenes. Para el 21/5 del 2022 tuvimos la cita con el anestesiólogo. Él examinó los resultados de los exámenes de mi hijo y dijo que todo estaba bien con él. Nos dio la fecha, hora y nos dio una serie de pautas que teníamos que llevar en consideración a la hora de la operación. Las pautas eran: no lavar el cabello el día de la operación, no pasar hidratantes ni aceites corporales, que el día después que él saliera de la operación, cabía mencionarse, pero es importante resaltar, él no podía ser trasladado a su casa en ningún transporte público como autobuses, metros, tren. Yo digo cabe mencionar porque es algo lógico, más ellos te lo dejan escrito para que lo tomes en consideración. Que tenía que ir una persona mayor de 18 años con el paciente, que después de la operación se le ofrecería una comida leve, llevar una bolsa de plástico para colocar todas las pertenencias del niño, toda la ropa que cargara él puesta, jejum completo a 8 horas antes de la operación, no podía comer 8 horas antes. Si la cita estaba pautada para 1 hora, tenías que llegar media hora antes, no podías llegar después porque si no la operación podía ser cancelada. La hora estaba pautada para las 10 de la mañana y nosotros llegamos a las 9:30. A las 3 de la tarde mi hijo fue operado. Él salió dormido por la cuestión de la anestesia. Luego que él se despertó, lo hicieron a que caminara un poquito, que fuera al baño y le dieron una comida leve. A las 6 de la noche de ese día ya mi hijo estaba aquí en la casa y hasta ahí todo estaba bien con él. Yo creo que él todavía sentía el efecto de la anestesia porque él no sentía nada. Cuando nosotros fuimos a quitarle la ropa para cambiarle por una pijama, él se vio eso. Él vio que tenía un anillo, dirán aquí un aneu, allí puso a llorar, se colocó muy nervioso, más el papá y yo estuvimos siempre ahí para hablar con él, lo calmamos, conversamos muchísimo con él y fue que él se calmó. Él tenía miedo de ir al baño, tenía miedo de hacer pipí, cada que hacía pipí hacía un desastre, así que el baño se lavaba unas aproximadamente 2 veces al día, si no más, dependiendo del desastre que se hiciera. Nosotros como padres en ese momento tenemos que tener un poco más de calma, tenemos que tener mucha paciencia porque no es fácil para él pasar por esa situación. Para el posoperatorio desde la casa les mandaron una serie de medicamentos, unos que tenían que ser tomados y otros que tenían que ser aplicados. Los remedios que tenían que ser tomados y tanto los aplicados podrían ser retirados en cualquier puesto de salud más cercano a tu casa. Creo que faltaron 1 o 2 remedios que tuvimos que comprar y aquí tenemos unos requisitos que nos dio la doctora para que tuviéramos en consideración aquí en la casa con el cuidado de mi hijo. Primero, mantener la medicación al momento, tal cual dice la receta, no ir a la playa ni a la piscina por 30 días, evitar esfuerzos físicos ni juegos por 30 días, en caso de fiebre o cualquier otro inconveniente llevarlos al pronto socorro más cercano, que son los hospitales aquí 24 horas, retornar con el especialista a los 14 días, lavar con agua y jabón neutro, mantener un interior o un boxer justo, no retirar el anillo. El atestado para la escuela fue por 14 días, pero se extendió por los 30 días por cuestión que él no podía hacer ningún esfuerzo físico y como él estudia en una escuela para niños, ahí lo que más hacen es esfuerzo físico, ellos corren, juegan, entonces para evitar cualquier lesión mejor es extender esos 14 días a 30. Después de los 14 días mi hijo regresó con la especialista, lo examinó y vio que todo estaba bien, aunque ya para hacer 14 días aún no se le caía el anillo. Como no se le había caído el anillo para ese momento, la médica lo que hizo fue sugerir que le hiciéramos baños sentados, baños de tina, que era que lo sentáramos en una ponchera, en una tina, lo que tenían en casa, por unos 15 minutos para que eso se le ablandara y saliera solo. Y el 2/9 del 2022 fue la última consulta, ya a mi hijo se le había caído el anillo y todo estaba bien con él. La médica estaba bien contenta con el resultado, le explicó a él cómo iba a ser la higienización, tanto a él como a nosotros nos explicó, tuvo toda la paciencia. Cabe mencionar que la especialista era pediatra, entonces se llevaba muy bien y sabía lo que estaba haciendo en el momento, hablaba con mi hijo para que él entendiera todo lo que estaba pasando y qué es lo que él tenía que hacer de aquí para adelante, tanto él como nosotros. Amigos, hasta el momento que yo estoy grabando este video, mi hijo menor no ha recibido la llamada para hacer la operación, estamos todavía aguardando. Si te gustó toda esta información y te pareció útil, te
invito a que te suscribas, ya que nosotros contamos toda nuestra experiencia, vivencias y aventuras aquí en Brasil, Sao Paulo. También deja en los comentarios si estás pasando por una experiencia igual o estás por hacerlo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Chao.